llamado a la señora gobernadora Mara Lezama y al fiscal Raciel López para que estos actos en mi contra que ha realizado el señor Vicente Franco, quien es director de licencias de bebidas alcohólicas, sean frenados. Actos que ha realizado también en contra de mi familia, en contra de amistades e incluso en contra de mis abogados. También pido sea destituido de su cargo, ya que ha utilizado recursos públicos y ha hecho uso de sus influencias en contra mía. Lucero Ojeda Pérez. Nosotros nos casamos siendo menores de edad. Teníamos 17 años justamente cuando nos casamos y nuestro matrimonio duró 17 años. Sí, nos casamos muy jóvenes. Pues fue complicado. Tenía que trabajar, yo dejé mis estudios, terminé la preparatoria. Cuando nos casamos estábamos ambos estudiando la preparatoria. Terminamos la preparatoria, yo dejo de estudiar y él sí estudia, él empieza a estudiar la universidad. Entonces yo me dedico a las labores del hogar desde que me caso y posteriormente pues a cuidar, pocos meses después, a cuidar a mi hija. Como yo estaba muy chica, muy inmadura, pues no me di cuenta, ¿no?, de todas estas tal vez alarmas que había en mi matrimonio. Yo viví 6 años en casa de sus padres, hasta que después él empieza a trabajar en el municipio de aquí de Benito Juárez, empieza a tener pues un ingreso, digamos, para poder salir de casa de sus padres, irnos a rentar. Él empieza a tener pues más ingresos, empieza a ganar mejor y a tener mejores puestos en gobierno. Él empieza a trabajar en gobierno del estado con el gobernador Roberto Borge. Empieza a trabajar con él y ahí le dan, pues no era la dirección en ese momento era otro director, pero él sí tenía muchas responsabilidades dentro de esa dirección, que era la dirección de licencias de bebidas alcohólicas. Tenía un buen sueldo y es cuando empieza a haber ciertos cambios en su conducta. ¿Cómo cuál? Pues fiestas muy frecuentemente, alcohol, reuniones seguido, siempre llegaba, o muy frecuentemente llegaba muy alcoholizado a la casa. ¿Era agresivo contigo? Sí, era agresivo, sí hubo jaloneos, algunos que otros golpes. Los años hubo muchas infidelidades también, muchas amenazas dentro del matrimonio, porque él siempre me decía que se llevaba con personas dedicadas a cosas no muy lícitas, pero pues yo por miedo aguanté esos años con él. Él, después del gobierno Borge, él fue perseguido. Yo tuve que mudarme a Mérida. 7 años viví en Mérida con mi hijo mayor. Bueno, primero tenía a mi hijo mayor, después ya tuve al menor y viví otro tiempo con los dos ahí, después regreso. Pero 7 años viví en total en Mérida. Cuando yo vivo en Mérida, él ya no tenía un puesto en gobierno, él deja gobierno, estamos pues un poco tranquilos hasta que un tiempo nada más, hasta que después regresa a trabajar en Playa del Carmen, primero en ingresos y después en fiscalización. Y es cuando empieza otra vez todo este problema de salidas, alcoholismo, malos tratos. Cuando viene la gobernatura, le dan nuevamente el puesto, pero ahora sí como director. Bueno, primero no empezó como director, estuvo unos meses y después lo ascienden como director de licencias de bebidas alcohólicas. Cuando él empieza a trabajar otra vez en licencias de bebidas de alcohol, empiezan estos cambios y yo no estaba de acuerdo con muchas actitudes de él para mi persona, como actitudes que yo veía que estaban incorrectas. Yo decido, en cierta manera, ya no aceptar sus malos tratos, ya no aceptar sus conductas, ya no estar de acuerdo con sus conductas, y él es cuando empieza a cambiar aún más su manera de comportarse hacia mi persona. En varias ocasiones le dije que no iba a aceptar malos tratos más y que lo mejor era divorciarnos, terminar en buenos, ahora sí que valga la redundancia, en buenos términos, hacer un convenio por el bienestar sobre todo de los niños. Y al principio él se mostró accesible, en todo momento él me decía, sí, vamos a hacer convenio, pero después
cambió totalmente su manera de pensar. Mete esta solicitud o esta demanda de divorcio unilateral en abril del 2024. Sí, él la ingresa y juntamente con un convenio. Este convenio, pues, muy leonino, con todas las propiedades prácticamente a su nombre, o la mayoría de las propiedades, poniéndolas a su nombre, que quería que yo firmara, donde pues yo le cedía todos los derechos por estas propiedades. Él quería dar una pensión muy baja, solamente para los niños, una pensión como su esposa, que fui 17 años y nos casamos por bienes mancomunados. Él nunca quiso darme una pensión a mí como esposa, a sus hijos una pensión muy baja. Sí me gustaría resaltar que él no tiene ingresos nada más por su puesto. Durante estos 17 años trabajé junto con él, o bueno, al lado de él, ayudándole con sus proyectos, con sus planes, con negocios que puso y que estos no los está contemplando dentro de esa división, ¿no? de la masa conyugal, de las propiedades. El sábado yo llego a casa de mi madre aproximadamente a las 4 de la tarde. Estoy ahí con ella. Últimamente he estado mucho con ella porque es una persona de la tercera edad. Ella está enferma, ya tiene diabetes y vive sola. He estado mucho tiempo con ella últimamente, también por la situación que estoy atravesando y el temor de estar sola. Llego a las 4 de la tarde a casa de mi madre el día sábado y aproximadamente a las 9 de la noche tocan la puerta. Un vecino toca la puerta y me dice que el carro se estaba incendiando. Salgo, pero ellos ya habían controlado el fuego. El vecino tenía extintor y con el extintor controla el fuego. En ese momento, pues yo doy el reporte a las autoridades y a mi seguro y no muevo el vehículo porque no había hecho la denuncia en la fiscalía. Entonces, para que no se pierda ninguna huella, ninguna evidencia, yo dejo el vehículo ahí. El día domingo llevo a mi hijo a Secofam porque ahí tiene visitas supervisadas, convivencias supervisadas con su papá. Lo llevo a Secofam. Saliendo de Secofam, el señor no se presenta porque tiene más de mes y medio que no se presenta a las convivencias supervisadas. Lo llevo pues a la plaza a comer un helado, a jugar. Más tarde pasa una amiga por mí y me dice, no te quedes en casa de tu mamá, mira, quédate aquí conmigo y yo mañana te acompaño a hacer las diligencias de la denuncia que tienes que poner o te ayudo con el niño. Yo tenía una audiencia a las 10 de la mañana en la Nichupté, en el Tribunal Penal Oral, si no estoy mal. Y por eso también decido quedarme con ella, porque ella me iba a transportar, porque no tenía vehículo, ella me iba a llevar y me iba a apoyar con mi hijo. Pero a las 9 de la mañana recibo una llamada de mi mamá, donde el vehículo había sido baleado. Tenía varios impactos de bala. Mi mamá pues muy nerviosa, porque pues, todo esto de la edad y la enfermedad que tiene, es muy nerviosa también. Pero yo decido acudir a mi audiencia. Y mi mamá se encarga de los policías, de atender a los policías, de contar pues toda la versión de los hechos, todo lo que había pasado, y yo acudo a la audiencia. El mismo vehículo que es de mi propiedad, está a mi nombre, fue el mismo incendiado el día sábado y baleado en la madrugada del lunes. Es que no fue tranquilo desde el principio. Nunca fue tranquilo desde que él decidió ingresar la demanda de divorcio y yo, al no aceptar sus pretensiones, su convenio, él decide empezar una serie de acciones en mi contra, pone a mi hijo mayor en mi contra, ejerciendo violencia vicaria y en un, pues digamos, un malentendido conmigo o una pequeña corrección, porque intenté hablar con él, intenté que él pues cambiara ciertas actitudes que estaba tomando que no eran correctas. Para mí como madre no son correctas. Él se enoja y se va con su papá. Entonces me ponen una denuncia totalmente pues falsa
con testimonios falsos. Esta denuncia nunca me la notifican, nunca fui notificada personalmente de esta denuncia, jamás. Y en 2 meses, transcurridos 2 meses, giran orden de aprehensión. Giran orden de aprehensión, me amparo, sale el amparo, después me pone una denuncia por amenazas. Después, saliendo de Secofam, dejo a mi hijo en Secofam, ese día ya fue desde octubre, ese día lo dejo, él sí llega a la convivencia, y saliendo de Secofam ya me estaban esperando unas patrullas que querían que yo descendiera de mi camioneta. En ese momento yo tenía una camioneta, descendiera de la camioneta, y todo era para pues plantarme algo en la camioneta, ¿no? Perseguida, angustiada, acosada, intranquila, con miedo. Sí, temo por mi vida, temo por la vida de mi hijo, de ambos, porque aunque el grande está con él, también puede pasarle algo. Temo por la vida de mi madre, de mi familia. Mi familia se ha mantenido al margen, pero después de esto que ocurrió, están pues preocupados, ¿no? por toda esta situación. Porque aparte de los policías, también me denunciaron una denuncia falsa en Yucatán. También por supuesto fraude genérico. O sea, por varios días Por varios días me está acosando, ¿sí? Me está persiguiendo. No pudo a lo mejor ya aquí hacer otra cosa y se fue a Yucatán. Sí, tiene muchos contactos aquí en Cancún, muchos contactos, tiene dinero, tiene como sobornar quizás a ciertas autoridades. Es muy manipulador, el señor es muy manipulador, es doble cara. Me di cuenta de eso, de que es doble cara, que cuando hay una persona que le puede dar algo, que le puede aportar algo, ayudar en algo, es su amigo, y si no tienes algo que aportar, pues no te toma en cuenta, no eres su amigo, no te ayuda, no nada. Sí, es doble cara. Me está peleando la custodia del niño. De hecho, también una de las últimas denuncias fue por retención y sustracción de menores, por no llevar a mi hijo a Secofam, cuando él sabía muy bien que mi hijo estaba enfermo, estuvo muy enfermo, y por eso no lo pude llevar a Secofam. Y aún así, sabiendo, escuchándolo de viva voz de la juez de lo familiar, me denunció por sustracción y retención de menores. Sí he tocado varias puertas. ¿Y qué te dicen? Pues sí he recibido en su momento apoyo, pero no hay en realidad un freno a este señor. No ha habido ningún freno, no ha tenido ninguna consecuencia de sus actos. Nada, él sigue trabajando, sigue operando, sigue manipulando gente, sigue diciendo mentiras. Nunca me han puesto o han escuchado mi versión, siempre han escuchado su versión. Señora gobernadora, usted que tiene una cruzada en contra de la violencia contra las mujeres, los niños y adolescentes, y que siempre ha mencionado que en su gobierno no va a haber actos de corrupción de funcionarios, le pido que este caso sea investigado a fondo. Señora gobernadora Mara Lezama, no quiero ser un caso más de feminicidio en el estado. Hago responsable al señor Vicente Franco de lo que pueda sucederme a mí, a mis familiares, amistades y abogados.